El verano en que Iveta aprendió a bailar. Autor, Carmen Gómez Ojea. Ilustraciones de Tessa González. Pegote. Muchas personas mayores creen que los niños y niñas son una pandilla de insensibles, capaces de soportar humillaciones, insultos e incluso golpes sin sentir dolor. Eso fue lo que descubrió Iveta en el verano de sus 9 años, cuando sus padres tuvieron que dejarla en casa de sus tíos. Enseguida se dio cuenta de que su tío Álvaro pensaba que era sorda y que no le oía cuando le decía a tía Clota que sus padres tenían la cara más dura que una piedra por no volver a buscarla de una vez, pues la habían dejado allí, por una semana a lo sumo, y ya había pasado cerca de un mes sin que, los muy frescos, hubieran dado señales de vida. Iveta se dijo extrañada y con cierta inquietud que ni mamá ni papá tenían la cara de piedra, sino como todo el mundo, porque, en ese caso, serían estatuas y estarían en las plazas y en los parques. En cambio, lo que estaba de verdad duro, igual que una piedra, era el pan que su tía Clo le daba para merendar. Por eso lo tiraba, y se comía solo la mortadela. Como no se escondía para hacerlo, la tía le gritaba que el pan era sagrado y que echarlo a la basura era como escupir en un templo. ¿Qué tendría que ver una cosa con la otra? Bueno, su tía decía cosas muy raras. Por eso procuraba no darle demasiadas vueltas a cuanto le salía por la boca. Sin embargo, Iveta estaba continuamente desconcertada por el modo de tratarla que tenían su tía y su tío, muy distinto al de antes, cuando sus padres y ella vivían no en la casa de entonces, a donde se habían mudado poco después de que a su padre le hubiera dado por encerrarse a oscuras sin querer ver a nadie porque lo habían echado de su trabajo, sino en otra, mucho más grande y bonita, con una terraza llena de hortensias y con 2 naranjitos enanos, donde había una mesa de cristal, sillas de lona y un columpio. Allí, tía Clota y tío Álvaro iban a pasar las tardes de los domingos de otros veranos con Gaby, su primo, en los tiempos en que eran cariñosos con ella y decían que era un primor y que ya les gustaría, ya, tener una niña tan despierta y tan lista. Por eso, por si no lo sabía bien, un día le explicó a su tío Álvaro que, aunque ni papá ni mamá daban señales de vida, eso no significaba que estuvieran muertos o que fuesen unos frescos, ni que se hubiesen transformado en unas esculturas negras como las que había en el parque, sino que estaban muy ocupados en el sitio al que habían tenido que irse para ver si a papá lo contrataban para trabajar en una fábrica de hacer cigarrillos. A Iveta ese trabajo no le gustaba mucho, porque tenía miedo de que su padre fumara todavía más y volviera a atragantarse tosiendo, como la vez en que por poco se le habían saltado los ojos de la cara, poniéndosele tan llenos de venites rojas que daban desagrado. Del otro trabajo, donde se hacían carros, lo habían echado porque sobraba, y eso le había sentado tan fatal que estuvo mucho tiempo metido en la cama con las persianas bajadas, sin hablar y sin casi querer comer, y por ese motivo mamá también debió quedarse en casa, para cuidarlo, sin poder ir a dar clase al colegio para niños ciegos donde era profesora. Iveta comprendía muy bien que a papá le hubiera dado mucha rabia lo que le habían hecho en la fábrica de carros, la misma rabia que sentía ella cuando en el recreo se ponían a jugar por parejas, a correr y a atraparse, y Miriam, que era la que mandaba, le decía siempre que sobraba. Pero, bueno, la rabia se le pasaba enseguida, porque se iba al final del patio, donde vivían los lagartos y las hormigas, a quienes les contaba miles de cosas y de historias, verdaderas e inventadas, que los bichos le escuchaban, como hacía mamá, sin parar un minuto de trabajar. Además, enseguida llegaba Pupé a hacerle compañía, porque corría muy poco y Miriam también la echaba del juego. Pupé era su amiga. Le había contado que ese nombre se lo había puesto una tía suya francesa porque de pequeña era igual que una muñeca, que en francés se decía de esa manera. Pero su nombre de verdad era Eneida. Lo pasaban muy bien juntas. Pupé era muy divertida. Inventaba unos cuentos preciosos. Iveta le había recomendado que los escribiera en un cuaderno, pues podían olvidársele, aunque ella le decía que tenía memoria de elefanta y que, además, no le importaba, porque no paraban de ocurrírsele historias. Pero, a pesar de ser tan fantástica, de mayor no iba a ser escritora, sino acomodadora de un cine para ver sin parar películas. Iveta quería estudiar lo que hiciera falta para pilotar un avión, porque le hubiera encantado ser pájaro y volar, aunque últimamente estaba pensando en que quizá le gustase más hacerse bibliotecaria para poder leer montañas de libros. Llegaron las vacaciones de verano y Pupé se marchó a una playa del sur con sus padres. Al despedirse, le dio una libreta con las hojas en forma de barquillo, porque era bastante descuidada. Allí había escrito los cuentos inventados por ella que más le gustaban a Iveta. Después le había preguntado si iba a ir también a algún sitio de sol y calor, a bañarse en un mar que no estuviera tan frío como el Cantábrico. Iveta entonces le había contado muy entusiasmada que pasaría unos días en casa de sus tíos, con su primo Gaby.
Cuando recordaba lo contenta que estaba con semejante perspectiva, sus ojos se llenaban de lágrimas de pena y de furia. Había sido mamá quien la había llevado a aquel lugar horrible, pues papá había subido las persianas de su cuarto y se había levantado de la cama tan pronto como unos amigos le dijeron que debía ir a una ciudad muy próxima, donde podía encontrar trabajo en la fábrica de cigarrillos. Y mamá, a partir de ese momento, ya no tuvo más aquella cara tan triste, de la que Iveta no podía quitarle la pena, para que volviera a ser tan guapa y alegre como antes, por mucho que la acariciara y la besase. Por ese motivo, una mañana, la había dejado durante un tiempo en casa de tía Chloe y de tío Álvaro con su primo Gaby, que tenía 6 años, o sea, 3 menos que ella. Gaby era muy guapo y bueno, aunque a Iveta le daba miedo que sus padres llegaran a hacer que se volviese tan malo como ellos, porque él a veces los imitaba y repetía muchas de las cosas que les oía. Por ejemplo, si se enfadaba, la llamaba Pegote, porque tía Clota, siempre que hablaba con su marido de ella, decía cosas así. No se sabe nada de mi hermana ni del padre de la Pegote. Ya me dio muy mala espina que la Pegote se presentase con una maleta en lugar de traer una simple mochila. Mi hermana sabía de sobra que no iba a endosárnosla solo por unos días. La Pegote se zampó hoy 3 yogures, como si crecieran en la nevera. Ya podía, la Pegote ayudar un poco, porque, caray, no es tan pequeña. Va a cumplir 10 años en otoño. Hoy la Pegote no fregó su taza del desayuno. Debe pensar que nació para princesa real. No solamente le habían puesto a ella un apodo tan feo. También a un viejo que casi nunca salía de su cuarto, solo para ir al baño, le había puesto el suyo, lo llamaban Don Cuernos, y se reían de él porque a veces confundía a tía Clota con otra mujer y la llamaba Manolita. Entonces, tío Álvaro le decía atragantado por las carcajadas. Manolita se fue, te dejó plantado para casarse con otro, un argentino joven y forrado de plata, ¿no te acuerdas, tío? Don Cuernos, que se llamaba en realidad Abraham, era tío de tío Álvaro, tal como le había explicado a Iveta su madre antes de marcharse, recomendándole también que fuera amable y cariñosa con él. Pero no podía hacerlo, porque apenas lo veía. Don Cuernos. Al principio, durante un tiempo, don Abraham había sido para ella únicamente una sombra de quien se burlaban su tía y su tío. Iveta dormía en la sala, pero no en un sofá-cama, como le había dicho tía Clota a su madre, sino en la colchoneta inflable que por las mañanas Gaby llevaba a la playa. Cada noche, después de la cena, nada más que Gaby se iba al cuarto de sus padres a ver un rato la televisión con ellos, Iveta la inflaba y la ponía en el suelo. Menos mal que su tía le había dado un saco de dormir que cubría la colchoneta, porque, si no, hubiera tenido que acostarse sobre el plástico, en el que siempre había restos de algas y arena. La sala estaba justo al lado del dormitorio de don Abraham y muchas noches le oía llorar. A Iveta aquello le daba mucha pena, y en más de una ocasión estuvo a punto de levantarse para ir a preguntarle qué le pasaba. Pero no se atrevía por miedo a que sus tíos, de enterarse, se pusieran unos demonios y volvieran a decirle que era una niña metiche y que, vaya cruz, les había caído con tener que aguantarla, y además, en esos momentos, también pensó que a don Abraham le daría vergüenza que viera sus lágrimas. Pero, una vez, los lloriqueos le sonaron distintos. No eran solo de tristeza, sino fuertes y desesperados, de modo que no pudo quedarse quieta, oyéndolos en la oscuridad sin hacer nada. Así que, sin importarle el posible regañón de tía Clota, fue a su habitación. Lo encontró en mitad del cuarto, con los pelos tiesos de susto y la pijama mojada, porque se había hecho pis. Las manos le temblaban delante de la boca, incapaces de taparla para que no se le oyera llorar de aquella forma. Era la primera vez que se dirigían la palabra. Hasta aquel momento, solo se habían cruzado en el pasillo, sin hablarse, aunque Iveta siempre le daba los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches muy bajito, respondiéndole él a sus saludos con un movimiento de cabeza. Iveta le preguntó cómo podía ayudarlo, pero no le contestó. Ella miró hacia la cama y descubrió que también estaba mojada. Le dijo entonces que lo mejor sería avisar a tía Clota, pero don Abraham la miró despavorido. No, ni se te ocurra. Ayúdame a arreglar este desastre, le suplicó muerto de miedo. Quitaron las sábanas y las llevaron al baño, a meterlas en la lavadora, aunque ni él ni ella sabían poner a funcionar el aparato. Él le pidió que volviera a su cuarto y que le trajera una pijama limpia que había en el primer cajón de la cómoda. Allí se quedó, con las piernas muy juntas y apretadas, tratando de tapar la mojadura del pantalón con las manos temblorosas. Cuando Iveta regresaba al cuarto de baño, ya en el pasillo, oyó el alboroto de tía Clo llamándolo, llena de maldad, viejo sucio. De momento, casi se le para el corazón. Sin embargo, trató de no encogerse,
por lo que, abrazada fuertemente a la pijama gris, caminó muy decidida a defenderlo. Su tía Chloe, nada más verla, le gritó que era una metiche, una niña insoportable y que se largara a dormir, mientras comenzaba a desnudar a don Abraham de muy malas maneras. Iveta tragó saliva y le pidió a su tía que la dejara hacerlo a ella. La mujer abrió la boca como si se le hubiera cortado de golpe la respiración y luego sonrió muy nerviosa, igual que si Iveta fuese una marciana que acabara de caer del techo, al mismo tiempo que sus ojos se iluminaban con una luz extraña. Claro, claro que sí, ¿por qué no? Ya es hora de que hagas algo útil y colabores en el trabajo de esta casa. Ven, deja en el taburete la pijama y ayúdalo. A continuación, su tía se fue. Don Abraham le dio las gracias por todo a Iveta y le indicó que, por favor, se marchara a descansar, puesto que él únicamente se había orinado, algo que les ocurría a menudo a los niños pequeños y a los viejos, pero que no se había quedado sin brazos ni piernas, y que su cabeza regía perfectamente, por lo que podía valerse por sí mismo para ducharse y ponerse la ropa limpia. Iveta obedeció, pero ya no pudo dormir. Así que dobló el saco, lo metió debajo del cojín de una butaca, tal como desde el primer día le había ordenado su tía Clota, y desinfló la colchoneta, para que luego Gaby se la llevara a la playa. Después se asomó a la ventana. Ya había amanecido. En el alféizar había un par de gorriones brincando muy contentos por la luz de un nuevo día. Ella, al ver su alegría, se dijo llena de añoranza que, desde que había entrado en aquella casa, no había saltado ni cantado ni salido a la calle, y que tampoco, ni una sola vez, ni siquiera cuando jugaba con Gaby al veo veo o lo ayudaba a montar su castillo de plástico, se había reído. Los cuentos de Pupé. Por las mañanas, tío Álvaro se iba a trabajar a su peluquería. Tía Clota, que era enfermera, como estaba de vacaciones, se marchaba con Gaby a la playa. A Iveta no quería llevarla porque, según le explicó ya desde el primer momento, en un tono muy airado y sin mirarla de frente, tenía miedo de que la desobedeciera metiéndose muy adentro en el mar, o que se perdiera, o que la picara una medusa, y ella no quería más responsabilidades ni disgustos. Iveta no había protestado, ni siquiera se tomó la molestia de prometerle que la obedecería en todo cuanto le dijese. Tampoco trató de explicarle que le haría mucha ilusión jugar con Gaby haciendo barcos y castillos de arena o buscando tesoros por la orilla. Se había dado cuenta de que tía Clota no la escuchaba ni oía, y que no le gustaba hablar, sino gritar. Por eso, durante el tiempo en que su tía y su primo estaban fuera, se dedicaba a leer los cuentos de Pupé y los libros que guardaba en su maleta y que su madre le había comprado en la víspera de llevarla a aquella casa. Eran tres, uno de hadas, otro de gnomos y el tercero sobre la vida de las hormigas, su animal favorito, pues, aunque mucha gente dijese que eran guerreras, fieras y malas con los pulgones, ella sabía que no todas eran así, como sus amigas, las hormiguitas del patio del colegio, por ejemplo. Los cuentos de Pupé eran dos. Uno trataba de un perro que se llamaba Chitón. Su amo era saltimbanqui en un circo y le había enseñado a bailar, a dar volteretas y a andar en patineta. A Chitón no le gustaba demasiado aquel trabajo. En el fondo, lo encontraba indigno de un can de su categoría y pedigrí, pues era un spaniel, hijo de dos campeones que habían ganado muchos concursos caninos. Sin embargo, se había resignado e incluso, poco a poco, había llegado a disfrutar realizando a diario aquellas boberías que los niños y niñas que presenciaban el espectáculo premiaban con largos aplausos, porque estaba muy agradecido con su dueño, que lo había curado y llevado consigo aquella mañana de verano en que sus dueños de entonces lo habían dejado abandonado, en un camino. Cuando recordaba aquellos tiempos en que no era Chitón, sino Tom, se ponía triste y las lágrimas brillaban en sus ojos porque él había querido mucho a Alina, su antigua dueña, la niña que le tiraba de sus largas orejas, pero sin hacerle daño, y que quería que le pusieran el plato junto al suyo para comer a su lado en el suelo. Los padres de Alina no eran malos, sino caprichosos y variables, un día lo acariciaban con mucho cariño y le hacían mimos, y al siguiente lo apartaban con brusquedad y malhumorados. Por eso quizás se habían cansado de él y lo habían llevado en auto para dejarlo solo en aquel lugar desconocido. Al principio había supuesto que se trataba de ir a jugar al campo, como en otras ocasiones. Por eso había corrido tras el palo que el padre de Alina había tirado lejos para que fuera a recogerlo. Pero tremendo susto se había llevado al ver que se alejaban y que el auto desaparecía de su vista. Entonces comenzó a ladrar de modo lastimero. Ladró y ladró llamándolos mientras, a la carrera, con la lengua fuera, dejaba atrás aquel camino solitario, hasta que se sintió agotado y perdido. Luego se había hecho de noche, y entonces Chitón, que todavía se llamaba Tom, había empezado a llorar, porque se sentía muy asustado y hambriento.
No quería recordar el resto de los horrores padecidos a lo largo de aquellos 2 días, en que lo había atacado una rata y otros perros lo habían mordido, y un hombre le había pegado con su bastón y una mujer le había tirado agua hirviendo que le había quemado el lomo. Había sufrido más que todos los perros más desdichados del mundo juntos hasta que Noé, el saltimbanqui, lo había encontrado llorando, se había apiadado de él y lo había convertido en su compañero. Noé era alegre y divertido, cantaba hermosas canciones al son de su laúd, pero a veces, de pronto, sin que nadie supiera por qué, enmudecía y se ponía triste. Chitón hubiera dado sus hermosas orejas de Spaniel a cambio de no ver jamás la sombra de la pena en el rostro de su amo. En tanto, vivían en su carreta del circo, hacían cada tarde su número y se tenían el uno al otro. Pero una noche en que todo el mundo agotado por la larga jornada de trabajo dormía, el silencio fue roto bruscamente por un alarido desgarrado. Chitón y Noé se despertaron al mismo tiempo y salieron de la caravana a ver qué sucedía. Lo primero que vieron fue a Marilis, la mujer cañón, desmelenada y muy nerviosa, gritando que alguien le había robado su valiosísimo collar de corales y que era preciso llamar a la policía. La familia Papini, donde el padre, la madre y los 5 hijos varones eran equilibristas, los payasos, el domador, los trapecistas, el mago y también su propio marido, que era quien accionaba el cañón de cuya boca ella salía disparada por los aires, así como todos los demás, trataron de apaciguarla. Pero ella chillaba cada vez más, exigiendo de inmediato su collar, su valiosísimo collar, el preciosísimo collar que le había regalado su abuelita, que también se llamaba Marilis y había sido mujer cañón como ella. El director del circo, que se había despertado muy malhumorado, decidió telefonear a la comisaría para terminar lo más pronto posible con aquel engorroso asunto. Entonces Chitón se dio cuenta de que Noé había desaparecido. Su corazón comenzó a latir de miedo. No quería volver a sufrir un nuevo abandono, no quería de ninguna forma ser otra vez un perro abandonado, porque no podría soportarlo y se moriría. Mientras corría en dirección a la pequeña vivienda con ruedas, descubrió a Noé alejándose entre las otras caravanas, al amparo de las sombras. Consiguió alcanzarlo y, sin ladrar, para que los otros no se enteraran de lo que sucedía, le mordió el pantalón para llamar su atención. Al verlo, Noé se agachó para abrazarlo. «Tenemos que irnos a toda prisa», le dijo en un susurro. «Me asusté al oír que iban a llamar a la policía. Perdóname por haber estado a punto de marcharme sin ti». ¿Qué por qué tengo que desaparecer? Pues porque yo no soy Noé el saltimbanqui. ¿Qué si hice algo malo? Pues, malo, 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 no. Me escapé de mi casa, bueno, no es una casa corriente, sino muy grande, enorme. Quería ver el mundo, conocer a la gente, vivir con ella, saber lo que pasa de verdad, verlo todo con mis ojos, no a través de la mirada ajena, antes de... Por favor, Chitón, no me mires así. Pensaba volver a buscarte en cuanto pudiera. Tienes que creerme. Pero, ahora, vamos deprisa, antes de que vengan los policías. En aquel momento, la luz deslumbradora de unos potentes focos los iluminó, a la vez que una voz ordenaba. Acérquese despacio con las manos en alto. Debemos registrarlo. Y ordénele al perro que vaya a su lado sin hacer tonterías. A Chitón le pareció muy mal que lo llamaran tonto, pero obedeció. Cuando estuvieron cerca de los policías que los iluminaban de frente, uno de ellos exclamó: «Alteza». Y otro: «Señor». Y un tercero: «Es el príncipe». Aprovechando la confusión que se organizó debido a la sorpresa, Chitón corrió a la jaula de los monos, que, con todo aquel desorden, estaban muy alborotados. Fileto. Tienes que devolver el collar que le quitaste a Marilis. Está furibunda y dice que se va a comer crudos a todos los bichos del circo». «¡Qué bruta!», dijo aterrada Borina, la chimpancé más joven. «No quiero», repuso Fileto. «Es para regalárselo a mi novia». «¿Novia? ¿Qué es eso de novia?», le preguntó la madre muy enfadada. «Eres todavía un mocoso que ni siquiera sabe pelar un plátano. Vamos, busca ese collar y dáselo a Chitón para que se lo lleve a esa mujer, no vaya a ser verdad lo que dice, porque es muy capaz de zamparnos si se enfada». Fileto, de muy mala gana, puso a través de los barrotes de la jaula el collar en la boca a Chitón, y éste corrió en busca de su amo. Noé estaba rodeado de toda la gente del circo, que lo miraba como si fuera otro y no el saltimbanqui de todos los días. «¿Dónde te habías metido? ¿Y qué es eso que traes? Pero si es el collar de corales». «¡Qué listo eres!», exclamó Noé. Noé le entregó el collar a Marilis, que lo tomó con manos temblorosas y con la cara rojísima debido a la emoción. «Gracias».
Desde ahora tendrá para mí mucho más valor por haber sido tocado por las manos de un príncipe. Chitón se inquietó al oír aquello y, con unos ladridos, le preguntó a Noé qué significaba aquello. Él se inclinó para acariciarlo. Quiere decir que ya no podré ser saltimbanqui. Pero tú vivirás conmigo y, cuando estemos solos, daremos volteretas en recuerdo de estos días. Chitón sintió tristeza ante la idea de dejar el circo, pues de repente lo de andar en patineta y bailar para los niños y niñas no le parecía una tontería impropia de un spaniel con pedigrí. Sin embargo, la pena se le pasó pronto, porque enseguida descubrió que tampoco estaba nada mal ser el perro de un príncipe. A Iveta este cuento le gustaba y le daba ganas de llorar, porque Pupé había llamado Chitón al perro por indicación suya, ya que había tenido que dejar con Domi, un vecino, a su pastor alemán de ese nombre, pues el nuevo apartamento era muy pequeño y no tenía balcones ni la gran terraza que había en la otra casa, y su madre no disponía de tiempo para sacarlo, ya que debía ocuparse de su padre, y a ella no le dejaban salir sola a la calle. El vecino era muy amable y Chitón lo quería mucho, pero Iveta seguía llorando, no todos los días como antes, pero sí a veces, acordándose de él, aunque procuraba que mamá no se lo notase. Y desde que había llegado allí, había algunas noches que se dormía con la cara mojada por las lágrimas de tanto que lo añoraba. El otro cuento era muy cortito. Contaba la historia de una niña que había sido abandonada recién nacida en un bosque. Una familia de osos la adopta y le da el nombre de Ge porque, cuando papá oso y mamá osa la encuentran, lloraba diciendo, Ge, Ge, Ge. Ge vive muy feliz con su hermana Ursa, una osita muy divertida y golosa, a quien le encanta la miel, hasta que aparecen unos cazadores que capturan a Ge pensando que es una especie extraña de osa humana que podrían vender a muy buen precio al dueño de un circo o a un zoológico. Pero, en el mismo momento en que iban a meterla en una jaula, ella es liberada gracias a la llegada de su madrina Aquilea, un águila real que la rescata llevándola en su pico poderoso aires arriba, al mismo tiempo que una bandada inmensa de pájaros de todas las clases oscurece el cielo y se ponen todos a la vez a hacer caca, de modo que los cazadores, antes de quedarse cubiertos por completo de los asquerosos excrementos, se meten en su furgoneta y huyen a todo correr. A Iveta le habría gustado inventar cosas como las que se le ocurrían a Pupé, pero no podía por mucho que se estrujara el cerebro. En cambio, su amiga le había confesado que le hubiera encantado poder dibujar como ella, que, en un santiamén, era capaz de hacer un paisaje lunar misterioso o una playa con sirenas sentadas en la arena peinándose sus largos cabellos o una luna de cara redonda y sonriente bailando sobre una nube. En la maleta tenía la carpeta con sus dibujos preferidos, que había pensado poner con chicle en la pared del cuarto donde la instalara tía Clota. Pero como la había colocado en la sala, no había querido pegar sus láminas junto a aquellos cuadros horrendos de perdices muertas y repollos. Además, conociendo lo quisquillosa y antipática que se había vuelto con ella, estaba segura de que su tía no se lo habría permitido. «Ay, Chitón, ¿cuándo volveré a verte? No sabes las ganas que tengo de abrazarte, de que me des besos con tus lametazos, de que juguemos a las escondidas como antes. Aunque se quedó y te cuida muy bien, porque te quiere mucho, lo mismo que tú a él, no paro de pensar en ti, pues puede que también tú me eches de menos y estés tan triste como yo. Ay, Pupé, qué ganas tengo de que pase muy deprisa el tiempo y llegue septiembre para verte en el colegio, pero tengo miedo de que esto no pueda ser, porque tendré que marcharme con papá y mamá, si es que él encuentra trabajo. Por una parte, quiero que pase eso, para que no vuelva a estar enfermo, pero por la otra no, ya que no estaremos juntas. Estoy pasando un verano fatal, fatalísimo, el peorismo, de mi vida. Eso era lo que solía musitar a media voz cada noche Iveta, antes de cerrar los ojos, si es que no se dormía llorando, llena de dolor y rabia contra tía Clota y tío Álvaro por ser con ella tan asquerosos e injustos, que la hacían sentirse peor que la Cenicienta. Iveta y don Abraham. De ese modo, a Iveta las horas se le pasaban en un soplo, en medio del silencio de la casa, donde solo se oía el reloj de la antesala. Pero, a partir de la noche en que había sucedido lo de don Abraham, su tía, antes de salir, le había entregado un papel. «Toma», le dijo. «Ya que eres tan pedante y sabionda, supongo que entenderás sin problemas lo que te escribí ahí, y que, por tanto, mientras estoy fuera con el niño, sabrás hacerme todas esas cosas que te indico. Son tareas sencillas para una superdotada como tú. Primero, secar y recoger los platos del fregadero. Segundo, ordenar la habitación de Gaby. Tercero, cortar todos los botones, y meterlos en la caja de la costura, de las camisas viejas de tío Álvaro que están en la bolsa colgada de la manilla de la puerta de mi dormitorio. Cuarto, vigilar de cuando en cuando al viejo, para que no se moje los calzones. Quinto, poner en la mesa el mantel, las servilletas, los vasos y los cubiertos, cuchara,
tenedor y cuchillo, para los 4. Sexto, llevarle al viejo la bandeja de su comida, que está en la cocina. Iveta resopló furiosa. Muy descarada era tía Clota. Eran muchas cosas, demasiadas. Por su culpa no podría leer ni un par de páginas. Lo de los platos le llevó mucho tiempo. Cuando terminó, oyó los pájaros de afuera y deseó que le nacieran de pronto alas, aunque fuese solo por un ratito, para salir a jugar con ellos y dar un par de vueltas volando sobre los tejados. Luego, al volver, le desaparecerían, y continuaría haciendo lo que le había mandado su tía. Al entrar en la habitación de su primo, por poco le da un soponcio ante el horrible revoltijo con que se encontró. Parecía que estaba hecho adrede para fastidiarla. Pensó que tía Clo no le consentiría a Gaby dejar aquel desastre en el caso de que tuviera que ser ella la encargada de poner en orden aquel desbarajuste. No se podía dar un paso debido a los muñequitos de plástico que cubrían todo el suelo. La cama también estaba llena de juguetes, tirados de cualquier forma. Igualmente, una zapatilla estaba en una esquina y la otra no se sabía dónde, y en una silla había un lío tremendo de ropa. Los ojos de Iveta se llenaron de lágrimas. Pero no era solo lástima de sí misma lo que sentía, sino también rabia por ser tan injustamente tratada. Tras unos momentos de furia, empezó a trabajar para remediar aquel barullo. Ahora entendía aquello de que la vida era dura. Bueno, eso no era verdad, la hacían quienes eran como su tía y su tío, que disfrutaban fastidiando a las demás personas. Debajo de la cama encontró la otra zapatilla, una bolsa con restos de papas fritas convertidas en migas, una tableta de chocolate derretida y una moneda que dejó en la mesita de noche. La vida para ella no era mala al lado de sus padres, se dijo. Ni siquiera cuando a su papá le había dado por meterse en la cama todo el día con la persiana echada, sin querer ver a nadie. En aquellos momentos, sufría más por su madre que por él, porque se daba perfecta cuenta de que trataba desesperadamente de protegerla contra la tristeza que había caído en la nueva casa, mucho más fea y oscura que la otra, y de que echaba de menos su trabajo sin una sola queja, siempre procurando que ella no se asustase debido al comportamiento de su padre. Por eso, cada noche, cuando su madre se sentaba en el borde de la cama y le daba el último beso del día, antes de que se durmiera, Iveta le pasaba las 2 manos por la cara una y otra vez, para borrar con caricias de su dulce rostro aquella expresión de pena que la acongojaba tanto, aunque no se lo dijese para no preocuparla más. Su madre era bondadosa, incapaz de hacer las maldades de tía Clota. Parecía imposible que fueran hermanas, pensó. Bueno, no tan imposible, porque en muchos cuentos había 2 hermanas, la buena y la mala. En esto, oyó unos pasos y el ruido de una puerta. Se había olvidado por completo de don Abraham, y muy aprisa fue a ver si necesitaba algo. Lo encontró saliendo del cuarto de baño. Ella le dio los buenos días y él hizo lo mismo. Luego le preguntó qué estaba haciendo y si le apetecía echar una partida de naipes en su cuarto. Iveta le explicó que no podía, porque aún no había terminado de recoger las cosas tiradas del cuarto de Gaby. Notó que a él la cara se le ponía triste. Bien, ve. No quiero entretenerte y que por mi culpa te riñan o te impongan un nuevo castigo, le dijo, alejándose pasillo adelante. Después de dejar el dormitorio de su primo en orden, se dispuso a cortar los botones. Volvió a suspirar, eran un montón de camisas, y no 2 ni 3, como había supuesto. De ese modo, sin que se diera cuenta, el reloj de la entrada hizo sonar 2 campanadas. Se asustó, porque su tía estaba casi a punto de llegar. Cortó los últimos botones y corrió a poner la mesa. Acto seguido, también a la carrera, como si estuviera participando en una gincana o en un concurso de velocidad, tomó la bandeja con la comida de don Abraham. Qué poco comía. Solo una porción de jamón, un trocito de pan, una manzana y un pedazo de queso. Como no tenía ninguna de las 2 manos libres para llamar a la puerta, gritó. Don Abraham, ábrame, por favor. Él tardó muy poco en hacerlo. Al verla, se extrañó. Hija. ¿Qué es esto? Siempre me preparo yo mis tentempiés. No hacía falta que tú. Tú tendrías que estar en la playa, en el parque, al sol. Le sostuvo la bandeja y la hizo pasar. Está sudorosa y pálida, continuó don Abraham con gesto de seria preocupación. Siéntate. A Iveta no le dio tiempo a hacerlo, porque en aquel instante oyó a Gaby diciendo que tenía mucha hambre y la voz de tía Clota llamándola. Tarqui. A partir de aquel día, Iveta y don Abraham se hicieron amigos. Él le contó que había sido marino y que, de todos los mares, el más hermoso, el más emocionante para su gusto, era el Cantábrico cuando se aproxima al océano y se mezcla con el Atlántico.
Y también que no se había casado porque su noviazgo se había roto cuando ya casi estaba a punto de contraer matrimonio. Había sufrido mucho con lo que le había hecho Manolita. En realidad, su novia era muy joven, demasiado, y enseguida se arrepintió de haberse comprometido con él. A pesar de su dolor y desilusión, él la había comprendido, así que no le había guardado ningún rencor porque Jo hubiera dejado plantado. Semejante boda habría sido una tremenda equivocación, ya que él era un hombre de edad, mientras que Manoli era todavía casi una niña. De todos modos, seguía recordándola con mucha ternura y cariño. A Iveta aquella historia no le interesaba ni pizca. No le importaba ni un pimiento que Manolita tuviera unos ojos enormes y oscuros, luminosos como las noches del Caribe, ni que se hubiera convertido en la esposa de un argentino inmensamente rico, un ganadero al que le salía el dinero por las orejas y con el que se había ido a vivir a una estancia de la Patagonia. Le escuchaba porque le daba la impresión de que a él le hacía bien contarle todo aquello. Ella prefería 1000 veces que le hablase de sus viajes, de las tormentas en alta mar, del miedo que sentía en las noches tenebrosas, cuando el mar callaba, aparentemente tranquilo, como una pantera al acecho, aguardando el momento oportuno para atacar y comerse al Bóreas, su querido barco. Las mañanas se hicieron muy alegres. Él quería ayudarla a hacer lo que su tía le dejaba escrito en el papel, pero ella no se lo permitía. Lo único que deseaba era que le hablara. Y él la complacía de muy buena gana. Mientras recogía los platos del desayuno o patinaba por el pasillo sobre 2 trapos verdes para sacar brillo al piso, Iveta oía sus historias de islas de oro, donde sus habitantes eran gentes sanas y hermosas debido al sol y a los beneficios del agua del mar, personas hospitalarias que compartían cuanto tenían con cualquier extranjero que llegara a su playa. En Naire, una de esas islas, había vivido durante casi un año a causa de una complicada avería de su barco. Allí había conocido a una pequeña muy especial, una princesa, que se parecía mucho a ella. Iveta quiso saber todos los detalles sobre aquella niña. Se llamaba Tarquí y nadaba como una sirena. También bailaba con mucha gracia una antigua danza, a la luz de la luna, en compañía de las otras niñas de la isla. Al despedirse, cuando el barco ya estuvo reparado y debió emprender la marcha, Tarquí le había regalado una cadena de la que pendía una concha de la playa. Durante años había conservado como si se tratara de una alhaja aquel recuerdo. Pero Iveta no se atrevió a preguntarle qué había sucedido. Sin embargo, don Abraham debió adivinar su pensamiento, porque le aclaró: en una ocasión, sufrimos el temporal peor que viví en toda mi vida. Mi fiel Bóreas se portó como un bravo, un auténtico valiente, resistiendo el ataque furioso de las olas y las crueles mordeduras del viento huracanado. De pronto, un golpe de mar me arrancó la cadena. Quizá el océano reclamase aquella preciosa concha como suya y por eso nos había declarado la guerra hasta conseguirla, pues el caso fue que, inmediatamente después de arrebatármela, volvió la calma. El huracán se convirtió en brisa, y las aguas furibundas en un apacible espejo donde se reflejaba la cara de una hermosa luna. Aquella noche, sobre la colchoneta de la playa de su primo, Iveta soñó que ella era Tarquí bailando bajo las estrellas, mientras las demás niñas cantaban y hacían sonar unas caracolas rosadas que producían una música tan alegre como dulce. Al día siguiente, don Abraham estaba especialmente animado y contento, por lo que, nada más darse los buenos días, le dijo con mucha resolución que iban a hacer una fiesta, que le enseñaría a bailar el murga, la danza que la princesa Tarquí y sus amigas ejecutaban en la isla las noches de plenilunio. Fue inútil que Iveta le recordase que su tía Clota se enfadaría si, a su vuelta, no encontraba terminadas todas las tareas que le había indicado que hiciera. Él, como réplica a sus palabras, le arrebató el papel con la lista de los quehaceres de aquella mañana que ella aún no había llegado a leer, y lo rompió en pedacitos que fue tirando a lo alto, como si se tratara de confeti, al tiempo que le canturreaba: esta no es una cocina, mi linda Cenicienta, sino un salón de baile perfumado por millares de rosas. ¿No huele su aroma delicioso? Y yo soy el príncipe, aunque no te lo creas. Esta noche me han convertido en un viejo la macota Clotildota y el brujo te Alvarote, porque no quise invitarlos a mi fiesta. Pero seguro que a ti no reimporta mi aspecto, ¿verdad, princesa? Iveta asintió, aguantando la risa. Don Abraham la tomó de una mano y la obligó a ir imitando sus reverencias y sus movimientos de pies y de cabeza al son de un canto que a ella le sonaba bárbaro, estridente y sumamente divertido. Sonlía lavar. Muetongo. Naire Ojira. Lisón Nairo, cantaba entusiasmado don Abraham. Iveta enseguida aprendió los pasos del baile y la letra de la extraña y alegre canción. Hay una luna en lo alto. Hay una luna en el agua. Son las dos igual de hermosas. En los ojos de las niñas, está la más bella de todas.
Eso es lo que significa, más o menos, dijo don Abraham, deteniéndose jadeante, con una mano en el corazón. Pero en aquel instante, el hechizo se rompió. El salón de baile volvió a ser la cocina de siempre, que olía a algo que se estaba quemando en el fuego, al mismo tiempo que por la puerta aparecían Gaby, mirándolos con curiosidad, y su madre, pegando gritos de furia. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a tío Abraham? ¿Por qué respira así, sin poder hablar? Y tú, niña de los demonios, ¿por qué no apagaste el fuego hace una hora, cuando sonó el cronómetro que dejé puesto? ¿Dónde está el papel que te di? Era lo más importante que tenías que hacer. Te lo escribí muy claro, en letras mayúsculas y además subrayado. Y Beta permaneció silenciosa sin saber qué decir, solo era capaz de mirar a don Abraham, que parecía ir recuperándose lentamente. Vamos, tía Clota agarró a don Abraham por un brazo, a la cama. No, no quiero. Hoy es mi fiesta. Princesa, no dejes que me lleve. Por favor, impídeselo. Tenemos que seguir bailando al son de nuestra canción, le pidió a Iveta. Tía Clota tiró de él para sacarlo a la fuerza de la cocina, mientras Iveta se sentía aterrada y Gaby parecía a punto de echarse a llorar. Déjate de tonterías. Eres un necio, un viejo desubicado. Bailar a tus años y con un corazón hecho papilla, chilló tía Clota tirando de él. Don Abraham se agarró al marco de la puerta y volvió la cabeza hacia Iveta. No me dejes solo. No me dejes, le suplicó. Iveta se puso a llorar, sin saber qué hacer. Ayúdame, por favor, insistió don Abraham. Entonces Iveta, con los brazos tendidos, corrió hacia él, mientras tía Clota se apartaba con una mueca de burla y curiosidad para ver qué pasaba. No llores, princesa, la consoló él. No llore usted tampoco, le dijo ella. Piense en el Bóreas, en los viajes que hizo en su barco por todo el mundo, en la isla de oro de Tarquí. La risa de la tía Clota sonó llena de malignidad. ¿Viajes? ¿Qué viajes? Como no sea alrededor de su banco de carpintero. ¿Viajes que no salió de aquí en su vida? Jamás asomó las narices más allá de la puerta de su taller de ebanistería. Vaya cuentos que te ha metido, nena. Eres más tonta y mojigata de lo que yo pensaba. Pero, bueno, la verdad es que tienes a quien parecerte, a la soñadora de tu madre, que así le luce el pelo con tu padre. Eres mala, malísima, y Beta sintió la mano temblorosa de don Abraham tomando la suya. Mi madre, en cambio, es buena, y jamás haría llorar a nadie. Tú lo insultas a él. Tú y tío Álvaro lo llaman don Cuernos, y a mí, Pegote. Él no es un caracol ni un demonio ni una vaca, y yo no soy un moco verde ni un chicle pegajoso. Y, además, para que te enteres, a ti te llamamos la magota Clotildota, y al tío, el brujo Tearbarote. Y es verdad que don Abraham estuvo en las Islas de Oro. Fue allí con su barco que se llamaba Bóreas. Y muchas veces vio bailar en la playa a la luz de la luna y de los luceros a una princesa. Y me enseñó ese baile, y la canción de las lunas, y éramos muy felices hasta que tú llegaste. Ojalá. Sí, ojalá te hubiera tragado una ballena mientras te bañabas en el mar. Y Beta sollozó y, para que tía Clo no escuchase sus hipidos y no continuase riéndose, se tapó la boca con una mano, mientras don Abraham le apretaba la otra con la suya, dejando que por sus arrugadas mejillas corriesen las lágrimas. Entonces ella se dio cuenta de que Gaby también estaba llorando. Tía Clota empezó a regañarlo. Luego se marchó, llevándoselo de muy malas maneras y dándole meneos para que se callara, seguida de don Abraham, que se fue a su cuarto arrastrando los pies. Y Beta se quedó sola en la cocina, sin saber qué hacer, deseando de nuevo tener alas para echar a volar muy lejos de allí, a buscar a sus padres. Desde lo alto sería fácil encontrarlos, mucho más sencillo que si se escapara de aquella casa horrible y se pusiese a caminar, al buen tuntún, por las calles, a ver si, andando, llegaba a la ciudad a donde se habían marchado y daba al fin con ellos. También pensó en la suerte inmensa que había tenido Ge, la niña del cuento de Pupé, a la que un águila había salvado de las garras de los cazadores. El recuerdo de Pupé la confortó porque su amiga siempre le decía que era muy valiente, pues era la única de la clase que no se había asustado cuando, una vez en el recreo, a Marita Boal, que era nueva, le había dado un ataque que la había tirado al suelo echando espuma por la boca. Era verdad que no había sentido miedo, simplemente había pedido que alguien corriese a avisar a la profesora, mientras ella trataba de que Marita se calmase y no se hiciera daño. Son las peores vacaciones de mi vida, es el verano más horrible que nadie haya podido vivir jamás, se dijo Iveta con amargura.
Más tarde, antes de que terminase de lavar con vinagre la olla donde, según su tía Clota, por su culpa se habían pegado las lentejas, su madre, como si hubiera escuchado su llanto y la pena de su corazón, telefoneó para decir que al día siguiente iría por ella. Aquella noche, la última en aquella casa, Iveta no se acostó en el sofá cama de la sala que inesperadamente le preparó su tía Clota. Se quedó sentada en el suelo, junto a su maleta, y aguardó así mucho rato, hasta estar segura de que ella y tío Álvaro, y también Gaby, se habían dormido, para ir de puntillas, sin hacer ruido y a oscuras, a la habitación de don Abraham, a despedirse. Él la esperaba. Sabía que aparecería de un momento a otro para decirle adiós. Al verla, cruzó las manos en un gesto de alegría y alivio. Ven, siéntate aquí, a mi lado, en el borde de la cama. Tengo que decirte algo, te he mentido. Clota dijo la verdad. Yo nunca he salido de aquí más que con la imaginación. Los domingos iba al muelle a ver los barcos y soñaba con marcharme un día en uno de ellos. No pudo ser. Yo te pido que me perdones mi engaño. No me importa que no sea verdad, le dijo Iveta. Todo lo que me contó usted es una historia bonita. Las más bonitas nunca son verdaderas. Los cuentos tampoco, aunque puedan serlo. Cuando tía Clota me veía leer, me decía que me dejara de pamplinas, que el único libro que iba a servirme era el libro de la vida. ¿Y eso sí que es mentira, a que sí? Sí, le contestó don Abraham. La lectura es la que nos enseña a soportar la vida. La vida se sufre. La literatura alegra y consuela. ¿Entiendes lo que te digo? Creo que sí, respondió Iveta. Cuando estoy triste, me apetece leer más que nunca. Bueno, vine a decirle adiós. Ya oí desde aquí que tu madre telefoneó para avisar a Clotilde de que viene a buscarte. Mi padre encontró trabajo, no en la fábrica de cigarrillos, sino en otra de no sé qué, me parece que, de comida para animales, pero no estoy segura, porque tía Clota no me dijo que me pusiera al teléfono para hablar con ella. Me marcho, don Abraham. ¿Usted tiene que quedarse? Sí. No me queda más remedio, a no ser que quiera trasladarme a una residencia de viejos enfermos. Mi corazón está muy cansado y hay días en que no me deja dar ni un paso. Prefiero permanecer aquí, no porque me traten mejor, sino por Gaby. Es un buen niño y creo que va a necesitarme, y a mí, eso me hará mucho bien cuando suceda. Ahora debes irte, pero no voy a decirte adiós. No nos diremos adiós. ¿Qué nos decimos entonces? Le preguntó Iveta, interesada. Pues, por ejemplo, hasta la vista, o buenas noches simplemente. No sé, Iveta no parecía muy de acuerdo con la propuesta. Yo prefiero darle las gracias por haber sido bueno conmigo. ¿Quieres saber una cosa? Iveta asintió con un movimiento de cabeza. Pues que creo que me gusta que me trates de usted. Dijo. Sí, ya ves, me gusta mucho. Bueno. Además, mi madre no me deja que les hable de tú a las personas viejas. ¿Por qué no te deja, lo sabes? Porque me dijo que tengo que tratarlas con mucho cariño, respeto y todo eso, pues tendrían que ser los reyes y las reinas de este mundo, ya que les queda poco tiempo para estar aquí y confiarnos su secreto, que es como un tesoro que pueden regalarnos, en el caso de que sepan que las queremos y se den cuenta también de que nos gusta escucharlas. A mí usted me dio el suyo cuando me enseñó la canción y el baile. Me cae bien tu madre. Dale un cariñoso saludo de mi parte. Y ahora, vete a descansar, princesa. Adiós, musitó Iveta. No, protestó don Abraham. Habíamos quedado en que no pronunciaríamos esa palabra, ¿recuerdas? Bueno, entonces, ¿qué digo? Lo que quieras, menos eso. Iveta se quedó durante unos instantes muy pensativa, para luego decir con cierta timidez. En los ojos de los viejos también hay lunas bonitas. ¿Podríamos añadir esto a la canción de Tarquí? Claro que podemos, aseguró don Abraham. ¿Cómo lo diría ella? Le preguntó Iveta. A ver. Songo tolo yelele obemo atolizo ore. Dígalo otra vez, por favor, le pidió Iveta. Él lo hizo. Y ella salió del cuarto, repitiendo aquellas palabras. La última noche. Mientras regresaba a la sala, Iveta decidió no acostarse en el sofá cama, porque seguía estando dolida por lo que le había dicho tía Clo. No había querido contárselo a don Abraham para no apenarlo, pero aquellas palabras las tenía clavadas en los oídos y en la cabeza, y continuaban lastimándola, pues no podía olvidarlas. Mira,
hoy no vas a dormir en la colchoneta, le había anunciado después de cenar, con su cara de vinagre. No tengo ganas de que tu madre, que es más madrugadora que los gallos, te encuentre dormida en el suelo y me monte un espectáculo, acusándome de tratarte como si fueras una cenicienta. Ya conozco lo fantástica y exagerada que es mi hermana. Tú, después, cuéntale todo lo que te dé la gana de mí, pero no en esta casa, ¿entendido? Y Beta, sin encender la luz, se sentó en la butaca más próxima a la puerta. Era fría, dura e incómoda. Pero no le importó. Tenía que haberle dicho a su tía que no pensaba contarle a su madre casi nada de lo mala que era ni tampoco que tío Álvaro la había hecho llorar aquella misma noche, llamándola pollina y borrica, y echándole la culpa de que no pudiera terminar el crucigrama porque ella no supiera el nombre de un rey de la Biblia de 7 letras. Vaya con la lista, le había chillado. ¿No eres una sabia? Sí, sí, ya lo veo, un portento, toda una eminencia a la que pronto le van a salir orejas de burra. No, no les diría nada de todo aquello a mamá ni a papá, para que no se entristecieran. Solo por esa razón se mantendría callada, porque, de no ser por eso, de buena gana les contaría que tía Clo era una asquerosa que no se lavaba las manos antes de ponerse a envolver en pan rallado las croquetas y que también era una embustera que le decía mentiras a su marido, porque una vez la había oído decirle por teléfono a su amiga Susi, que era tan mala y ordinaria como ella, que estaba de Álvaro hasta la coronilla, aunque luego lo llamara Chuchi, Pichurri y Cielo. Y también por no apenarlos, no les diría tampoco que él había comentado que la corbata que ellos le habían regalado en Navidad era un trapo, un pingajo comprado en una tienda barata. En cuanto a Gaby. Bueno, no quería que supieran que a veces, para hacerla rabiar, la llamaba Pegote, canturreándole en tono de burla, fuera de mi casa, no te quiero aquí. Vete con tus padres, tururururí. Y Beta bostezó, y decidió no recordar aquellas cosas que tanto la habían hecho llorar. Cerró los ojos. Entonces empezaron a crujir las maderas de los muebles. Hola, duendes, musitó. Esta es mi última noche en esta casa. Por eso, mañana no los oiré bailar. Escucharé a los que viven en mi cuarto. Ellos son más ruidosos que ustedes. Songo Yelele. No, no es así. Songo Tolo Yelele Obemo Atolizo Ore. ¿Les gusta? Es para añadir a la canción de Tarquí. ¿Se acuerdan de lo que les conté de ella, a que sí? Pues este trozo nuevo lo inventamos entre Don Abraham y yo, hace un rato. Quiere decir que, en los ojos de los viejos también hay lunas bonitas. Ustedes son viejos. Así que también es su canción. Buenas noches. Y Beta se quedó dormida y los duendes continuaron con su baile, hasta que la primera luz del día entró por la ventana. Mamá es una cama, no una colchoneta de playa. La madre de Iveta llegó cuando ella se disponía a lavar la taza y la cuchara de su desayuno, como todas las mañanas. Pero aquel día, su tía Clota se lo impidió. Deja, no te molestes, cariño. No vayas a mancharte. Iveta la miró fijamente, y su tía le sonrió de tal forma que tragó saliva muy deprisa, asustada de que pudiera ser tan embustera. ¡Qué mentirosa era! Y además se figuraba que ella era una boba que iba a creer en sus palabras amables y en su sonrisa de buena persona. Hizo como si no la hubiera oído y siguió a lo suyo. ¿Eres sorda o quieres tomarme el pelo? El tono de su tía era de nuevo el duro y desagradable de siempre. No quería tener un disgusto con ella, así que obedeció. Entonces sonó el timbre de la puerta. Iveta corrió hacia la puerta gritando. Mamá, mamá. Seguro que es mi madre. Tiene que ser ella. Su madre la estrechó contra su corazón durante mucho rato, y ella se sintió en sus brazos como si se hubiese perdido en el bosque y, después de haber sido capturada por los ogros, hubiera podido escapar llegando al fin, sana y salva, a casa. Mamá, eres como una cama, como mi cama, no como una colchoneta de playa, le dijo al oído. ¿Qué cosas más extrañas se te ocurren?, dijo la madre, sonriente y sorprendida. Y luego, ya en la calle, le preguntó, ¿fuiste buena? Iveta se quedó callada. Dime, contesta a mi pregunta, insistió su madre. Ayer dejé que se quemara la comida. Ni siquiera oí el reloj para apagar el fuego, como me decía tía Clo en el papel que rompió don Abraham sin que me diese tiempo a leerlo. Su madre se paró en mitad de la acera y la obligó a que la mirara. Explícame todo eso despacio, le dijo con gesto de preocupación y asombro. Tía Gota me daba un papel con las cosas que tenía que hacer. Pero ayer don Abraham no quiso que las hiciese, y me quitó el papel y lo hizo pedacitos. Lo pasamos muy bien.
A pesar de que tía Clota y tío Álvaro me llamasen la Pegote, y de que nunca me llevaran a la playa ni a la calle, y de que dijesen que papá es una calamidad y tú una soñadora, este no es mi peor verano, sino el mejor de todos. Es verdad, mamá, así que no pongas esa cara. ¿Y sabes por qué? Porque este verano aprendí a bailar. La madre dejó la maleta en el suelo y la abrazó más fuerte que antes. Luego emprendieron la marcha en silencio. Al cabo de unos instantes, la madre le dijo, tus tíos no son unas buenas personas, pero gracias a ellos conociste a don Abraham. Su bondad vale más, infinitamente más, que la maldad de los 2 y de 200.000 parecidos. Eso es lo importante, lo que, sobre todo, más que ninguna otra cosa, debes recordar de estos días, ¿de acuerdo? Sí. Y también lo del baile. Claro, por supuesto, exclamó la madre, risueña. Tampoco yo olvidaré este verano, distinto y muy importante, no un verano más ni cualquiera, sino el verano. Atención, señoras y señores, el tono de su voz se hizo solemne, tatachín, tatachán, el verano en que Iveta aprendió a bailar. Iveta buscó la mano de su madre para apretársela, al mismo tiempo que una sombra de inquietud cruzaba por su cabeza, nos tendremos que ir a vivir fuera donde va a trabajar papá. La madre asintió. Entonces, Iveta tragó con dificultad saliva. Entonces no podré ver a Pupé, ¿verdad? No, le repuso la madre. Tampoco yo podré estar con mis alumnos, sino con otros distintos, a los que no conozco, en otro colegio, con otros compañeros y compañeras, igual que te sucederá a ti. Papá necesita ese trabajo y nos necesita a las 2 para curarse. Pero tendrás a Chitón. Chitón. Exclamó Iveta. Sí, y hoy mismo, esta tarde, iremos a buscarlo. ¿Este sigue siendo para ti el mejor de los veranos? Iveta volvió a apretar la mano de su madre asintiendo con la cabeza, al tiempo que se decía que Pupé y ella podían escribirse e intercambiarse dibujos y cuentos, y llamarse por teléfono, y pensar cada una en la otra, que, después de todo, eran también maneras de estar juntas.